Bueno, nosotros vamos a presentar nefropatía poliquística. Nuestro equipo está conformado por Daniela García, Abigail Citlali, Renata Domínguez, Renata Singunegui y Macarena Fuentes. Vamos a iniciar con la epidemiología de la patología. Es una enfermedad renal hereditaria, es la más frecuente y su prevalencia es de 1 de cada 800 o 1000 personas. Su transmisión puede ser de manera autosómica dominante o recesiva y en la población se aproxima que entre el 8 y el 10% de las personas que padecen esta patología son los pacientes que están en diálisis. Y se puede suponer de igual manera que es la tercera causa de insuficiencia renal terminal. Ahora las causas, como ya se mencionó, es un trastorno hereditario que se puede heredar de forma autosómica dominante o autosómica recesiva. Si es de forma autosómica dominante, tiene una mutación en el gen PKD1 en el cromosoma 16 que codifica para la policistina 1 en el 85% de los casos. Y si no, en el 15% de los casos es una mutación en el gen PKD2 en el cromosoma 4 que codifica para la policistina 2. Y en caso de que sea por herencia autosómica recesiva, va a haber una mutación en el gen PKHD1 en el cromosoma 6 que codifica la fibrocistina, que es una proteína que está involucrada en el mantenimiento de los cilios del túbulo colector renal y las células epiteliales biliares. Y sobre la fisiopatología, igualmente está dividida dependiendo del tipo de herencia. En la autosómica dominante se necesita la teoría del doble golpe y van a tener una mutación heredada en un alelo de los genes o PKD1 o PKD2. Si es en la policistina 1, pues esta es una proteína implicada en interacciones de célula a célula y o célula matriz. Y la policistina 2 está involucrado en un canal iónico no selectivo que transporta el calcio. Después van a tener una segunda mutación adquirida, que es una mutación adicional en células somáticas epiteliales del túbulo. Y con esto van a haber vías de señalización anormales que estén mediadas por los cilios, que pues no están funcionando adecuadamente. Esto va a causar la formación y expansión de quistes en la corteza y en la médula renal, y esto va a resultar en la compresión de los vasos renales con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, isquemia y destrucción del parénquima renal. Y luego, en caso de que sea una herencia autosómica recesiva, va a existir una mutación heredada en el gen PKHD1, que esto va a resultar en una fibrocistina defectuosa y que va a causar la dilatación quística de los conductos colectores y de los conductos biliares, tanto intra como extrahepáticos. ¿Cómo se va a presentar esta patología en los pacientes? Los pacientes van a generar hipertensión, de igual manera cefalea, hematuria, dolor de espalda o en el costado, aumento del tamaño abdominal, causa del aumento de tamaño de los riñones, insuficiencia renal, así como infección en las vías urinarias o en los riñones, y sensación de plenitud abdominal. Bueno, el diagnóstico suele establecerse con estudios de imagen que muestran cambios quísticos extensos y bilaterales en todo el riñón, que en general suele tener tamaño aumentado y apariencia polillada debido a los quistes que desplazan el tejido funcional. Por lo general, se realiza primero una ecografía y si esta no resulta concluyente, se realiza una tomografía computarizada y una resonancia magnética, ya que estas dos son más sensibles para el diagnóstico de los quistes en los casos dudosos, en detección de complicaciones, en valoración de la progresión e incluso a la respuesta a algún tipo de tratamiento. Entonces, empezando por la ecografía, esta se utiliza por su alta sensibilidad, disponibilidad y su bajo costo. Es considerado un estudio inicial, ya que se pueden observar riñones grandes con quistes bilaterales, múltiples y tamaño variable o del mismo tamaño. Ah, en este caso, los criterios ultrasonográficos para realizar el diagnóstico de esta enfermedad varían según el conocimiento del genotipo familiar. Aquí tenemos los criterios ecográficos de Rabine,
En la actualidad, estos son los más aceptados para evaluar pacientes con alto riesgo de PKD1. Sin embargo, hay una mutación también, como ya lo mencionamos, que es PKD2, que se asocia con enfermedades menos graves, pero en estos los pacientes tienden a ser subdiagnosticados cuando se utilizan estos criterios. Aquí en la imagen podemos ver una ecografía renal que tiene múltiples imágenes quísticas que van a comprometer el parénquima renal bilateral. Ahora, la tomografía computarizada, esta se utiliza solo si los resultados del ecocardiograma son inciertos y va a mostrar múltiples quistes y agrandamiento bilateral de los riñones. Después, la resonancia magnética, esta va a ser una técnica de elección empleada para la volumetría de los quistes y del parénquima como indicadores de progresión o respuesta al tratamiento. Y aquí en las imágenes, en la B, podemos ver una TAC simple en un corte coronal y se pueden observar los riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes. Y en la imagen de abajo, que es la A, podemos observar una resonancia magnética en corte coronal T2 y donde se observan igual los riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes con diferentes intensidades. También aquí cabe mencionar que de acuerdo a las características en las imágenes, tales como las paredes, los tabiques, los bordes y el tamaño, se utilizan clasificaciones como la de Bosniak, que es el cuadrito que tenemos aquí abajo, la cual clasifica los quistes renales en 5 categorías basados en el aspecto de la imagen para ayudar a predecir si se trata de algún tumor benigno o maligno. Y por último, tenemos los análisis de orina que detectan proteinuria leve y hematuria micro o macroscópica. Y en un inicio, el nitrógeno ureico y creatinina en sangre son normales y también pueden estar levemente elevados, pero aumentan con una lentitud y en especial en presencia de hipertensión. También se pueden realizar pruebas de función renal como BUN, creatinina en sangre, depuración de creatinina y la creatinina en orina. Y también se pueden ya utilizar pruebas de genéticas para las mutaciones responsables, pero solamente estas se van a reservar para los siguientes casos, que son pacientes con sospecha de la enfermedad y sin antecedentes familiares, en pacientes con resultados no concluyentes por los estudios de imagen y en pacientes más jóvenes que requieren este diagnóstico. Por último, investigamos sobre la biopsia renal y mencionan en varios artículos que se utiliza en casos muy ambiguos y en un artículo que encontramos del Instituto Nacional de Pediatría, se considera que la biopsia renal está contraindicada en quistes grandes y en enfermedad poliquística. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a centrar en el manejo de los síntomas y en evitar las complicaciones. Primero se tiene que tratar la hipertensión y la nefrolitiasis y aquí puede ayudar no fumar, aumentar el ejercicio y reducir el estrés. Igual se tiene que observar la posibilidad de una infección de vías urinarias y si sí lo hay, puede que requiera un tratamiento más prolongado. Igualmente se tiene que evitar la dieta alta en proteínas y aquí lo que se debería hacer es combinar una dieta con baja cantidad de sodio y grasas. Igual si el paciente tiene antecedentes familiares de aneurisma cerebral, se tiene que realizar una tomografía cerebral o una angiografía. Y también a los pacientes que en ocasiones se requiera nefrectomía, esto es cuando hay dolor o infección ya repetido o crónico. Y también se puede considerar, esto se puede considerar que tiene excelentes resultados ya con un trasplante. O también si el quiste provoca un dolor intenso, lo que se puede hacer es drenar el líquido que contiene con una aspiración. Y bueno, en base al pronóstico, aproximadamente el 50% de las personas que cumplan 60 años y alrededor del 60% desarrollarán insuficiencia renal antes de los 70 años. Y las personas con insuficiencia renal van a necesitar diálisis o un trasplante de riñón. Y las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar, esta insuficiencia renal son incluyendo a los hombres, pacientes con presión arterial alta, pacientes con proteínas o sangre en la orina, mujeres con presión arterial alta que han tenido 3 o más embarazos.
Y vamos a tener aquí mediciones de volumen de la vejiga y de los riñones, que estos pueden predecir el riesgo de progresión hacia la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal. Y esto puede ser antes de que los cambios, o sea, que hayan cambios en los análisis de laboratorios de rutina. El tamaño del riñón, especialmente cuando el volumen total supera los 1500 mililitros, es el factor predictor más importante para la progresión, igual al aumento de los niveles de la hormona FGF23, que se relaciona justo con este aumento de tamaño del riñón, y una disminución anual en la tasa de filtrado glomerular estimada. Y igual si no, o sea, si no aumenta el riesgo de cáncer renal, sin embargo, los pacientes que tienen, o sea, afectados desarrollan cáncer, es más probable que sea de manera bilateral. Y en cuanto a las complicaciones, el paciente puede presentar presión arterial alta, pérdida de la función renal, dolor crónico más que nada de costado o en la espalda, crecimiento de quistes en el hígado conforme más edad, desarrollo de aneurisma en el cerebro, complicaciones en el embarazo como la preeclampsia, anomalías de la válvula cardíaca o problemas de colon. Y ya, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.